Bienvenidos a la mesa plenaria Sor Juana entre varios mundos. Aquí con nosotras están Susana Hernández Araico y Sara Pot Herrera. Voy a leer brevemente unas semblanzas de ellas. Susana Hernández Araico es especialista en teatro barroco, principalmente de Calderón y de Sor Juana, y profesora emérita de California State Polytechnic, University, Pomona. Ha sido presidenta de la Modern Language Association del Pacífico, directora del Instituto de Verano de Lenguas y Cultura Hispánicas de University of California, Santa Barbara y vicepresidenta en Norteamérica de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro. Ha publicado numerosos ensayos y reseñas en revistas prestigiosas y dictado conferencias en congresos y universidades en Canadá, Europa, Estados Unidos e Hispanoamérica. Participa en consejos editoriales de revistas importantes en su campo de investigación y en mesas directivas de organizaciones culturales de la ciudad de Los Ángeles, California. Sara Pot Herrera es… Bueno, entonces vamos a ir a Susana, que nos va a presentar Hibridez Transatlántica de Sor Juana, imágenes poéticas de Góngora y elementos escénicos de Calderón. A ver, Susana. Yo puedo gritar, tengo una voz que proyecta mucho, pero no quiero tener que… A ver, ahora sí me oyen, ¿verdad? Sí, muy bien. En primer lugar, quiero dar las gracias a la invitación tan generosa que se me ha hecho aquí para estar con ustedes, a Ana Laura Santamaría. Le agradezco toda la atención de los trámites y la invitación para estar aquí, también a Marcela, su delicadeza siempre en atendernos, y bueno, y a todos ustedes por estar aquí, se les agradece la presencia. Vamos a ver qué les parece todo esto. A mí me encanta que la gente difiera, que tengan una idea propia, alguna contradicción, porque a Sor Juana eso le gustaría también. Bueno, a través de la segunda mitad del siglo pasado, a consecuencia del poscolonialismo y de un creciente reconocimiento de la globalización, cobran interés particular en la literatura contemporánea y sus críticos intercambios culturales entre antiguos territorios de imperios europeos y su respectiva nación dominante. De esta manera, pensadores como Baba y Canclini desarrollan la teoría sociológica de hibridez para referirse, en vez de a una mezcla de culturas, a un desplazamiento de la autoridad cultural de la potencia colonizadora, que por lo tanto deja de imponerse como esencia. Mediante una imprecisión abusiva estudiada por Papastergiadis en cuanto a ese concepto de hibridez, hay quien se ha acercado a algunos textos de Sor Juana como si propugnaran una rebelión cultural. En nuestra América, como identificaba Martí el hemisferio hispano, hay que proceder con cautela al enfocarse en la época virreinal de los siglos XVI y XVII, conocida como Renacimiento y Barroco, una vez sometidos los fundamentos indígenas a paradigmas europeos. No es debido aplicar a ese pasado metodologías que imponen un criterio de perspectivas de nuestro presente, procedimiento contra el cual los historiadores advierten como distorsionante presentismo. La hibridez transatlántica en la obra de Sor Juana, no de propuestas sociológicas, sino temático-estilísticas, consiste en su destreza artística al manejar códigos estéticos imperantes a base de imaginativa y creativa desconstrucción. Al contrario de una teoría de hibridez de enfrentamiento y desplazamiento cultural, considérese el hecho incontrovertible de que la admiración suscitada por su obra en España solo puede surgir nada más que dentro del esquema de los valores literarios de la nación dominante, y eso en un siglo de riquísima producción artística. Ya desde la publicación de Inundación Castálida en 1689, el primero de los elogios y aprobaciones introductorios proclama a Sor Juana, cito, un nuevo asombro del nuevo mundo ante las cítaras europeas, cierro. Ese primer romance laudatorio que anuncia en palabras de Alatorre la entrada poética de América en el mundo, concluye así, cito, goza, oh feliz América, ese nuevo ignorado tesoro que difuso ya en la noticia vale el nuevo aplauso con que el resto del orbe se hace tuyo, cierro.
Desde España se alaba así, pues, una hibridez americana en Sor Juana como partícipe en el momentum de imperialismo cultural español y de ninguna manera se percibe como ímpetu americanista desafiante. De hecho, sus loas a los monarcas, tanto en Inundación Castálida como en el segundo volumen de 1692, servirán a los virreyes Marqués de la Laguna y Condesa de Paredes para una exaltación cultural del poderío español durante su período virreinal en la Nueva España y, por lo tanto, para su propia reincorporación favorable en la conflictiva corte madrileña, como he demostrado en un estudio reciente sobre esas loas, tanto en su montaje escénico novohispano como en su montaje impreso, es decir, su publicación en España. Algunos elementos de hibridez artística, estilística en otras loas y composiciones de Sor Juana denotan una respuesta a la autoridad cultural de Góngora en poesía y de Calderón en teatro de versificación netamente gongorista. No se trata de una reacción contradictoria, sino de una respuesta moduladora, una transmutación desde la perspectiva americana. Incumbe por ahora recalcar que más allá de recientes modas de crítica literaria, nuestra cultura mexicana, a partir del encuentro con la española y la imposición de su lengua como instrumento de poder, se manifiesta transatlántica e híbrida, novohispana, una verdadera cosustancialidad lingüística literaria entre la metrópolis y la capital virreinal, entre las cuales en el siglo XVII se ha dicho el gongorismo era el puente. Rara vez tratados Góngora y Calderón en conjunto respecto a Sor Juana, digamos con una metáfora gongorina, que los dos constituyen la bisagra de su hibridez transatlántica. Octavio Paz dice respecto a la educación de Sor Juana que, cito, dos nombres, dos extremos definían en su parte española a la biblioteca, Góngora y Calderón. Cierro. Góngora proporciona el lenguaje y Calderón su proyección espacial por medio de personajes, es decir, su representación teatral, considerando que, en palabras otra vez de Paz, cito, el gran modelo sentimental y psicológico del siglo XVII fue el teatro. Cierro. Ya desde mediados del siglo XX, Méndez Plancarte, planteando el contexto estético novohispano de Sor Juana, hace un buen resumen para que, cito, no olvidemos que en este XVII, tal como ya en su siglo I, la Nueva España matizó sus frutos poéticos con la savia y el aire de su historia y sus sitios y de sus costumbres y gentes. Cierro. Por otro lado, Alatorre, afirmando que, cito, la extraordinaria expansión de la literatura en los siglos de oro tiene mucho que ver con la expansión geográfica de nuestra lengua, cierro. Hace un listado de autores españoles que peregrinan por el Nuevo Mundo y de los primeros nacidos ya en él. Además observa que en España, dramaturgos como Lope o Tirso muestran verdadero gusto por las palabras indígenas de América y que incluso Góngora aborda la temática americana en su Soledad Segunda con la frase, por ejemplo, al de plumas vestido mexicano. Lo que no dice Alatorre es cómo difiere Sor Juana de las alusiones americanas en ambas soledades, ni cómo en las loas y autos de Calderón se da una espectacular representación de América que Sor Juana tampoco va a imitar, sino transmutar. Los siglos XVI y XVII ofrecen, pues, múltiples ejemplos de consustancialidad literaria novohispana española anterior a Sor Juana, como señalan Méndez Plancarte y Alatorre. Incumbe, entonces, agregar también a Calderón, para propósitos de este estudio sobre hibridez transatlántica, en contra de especialistas en poesía que al relacionar elogiosamente a Sor Juana con Góngora, excluyen o explícitamente destierran a Calderón de la esfera positiva del gongorismo. Dentro de aquel entonces reciente sistema cultural bajo el dominio de la lengua española y por herencia el nuestro de hoy, 5 siglos después, la producción literaria virreinal que sobresale y sobrevive con máximo mérito estético, lógicamente es la que con declarado arraigo mexicano exhibe en la lengua dominante absoluta destreza,
Léase conocimiento y asimilación de los más prestigiosos poetas españoles líricos y dramáticos, además de creatividad y originalidad en el manejo de su métrica e imágenes. No cabe duda que ese galardón lo mereció y merece nuestra Sor Juana, que con agudeza e ingenio, binomio teórico postulado por Gracián para medir la excelencia literaria, emula a Góngora y a Calderón. Así lo destaca, entre los admiradores españoles de Sor Juana, el conde de la Granja del Perú, quien le escribe en 1692, si bien con cierto sentido del humor, como con dominio de la lengua, sus textos híbridos denotan la emulación de Góngora y de Calderón. Cito: andaba el castellano ya en andadores latinos, hasta que en voz se soltó, no hacía más que pinitos, es decir, como bebé que empieza a caminar. Continúo con la cita. Vuestras obras a mis manos han venido, leílas volviendo a leerlas, del fin volviendo al principio, hallando tal novedad en lo propio que he leído, que me parece otra cosa, aunque me suena a lo mismo. Y volviendo al mare magnum de vuestros profundos libros, donde hay en su mapa mundi metros de climas distintos, que a dos tomos se estrechasen tantos poemas, admiro. Lo enfático a vuestro sueño se dio Góngora, y corrido se ocultó en las soledades de los que quieren seguirlo. A los cómicos echaron vuestras comedias a silbos. Cómicos es el vocablo que se usa para dramaturgos, porque el teatro se llamaba poesía dramática, entonces, o poesía cómica. Y entonces, cuando habla aquí de cómicos, a los cómicos, a los dramaturgos, echaron vuestras comedias a silbos de las tablas, más bien que los que las han contradicho, porque había muchos enemigos del teatro. Solo en Calderón seguís de la barca los vestigios y le habéis hecho mayor con haberle competido. Cierro cita. Resaltan en este romance supuestamente anónimo el dominio de Sor Juana del castellano, de tendencia literaria ya latinizante, su originalidad dentro de prácticas canónicas, su multiculturalismo geográfico y su emulación en primer y último lugar de Góngora y de Calderón. Sor Juana responderá con aguda modestia, sin admitir elogio alguno, más que el que remite ella al autor mismo de esos versos, identificándolo al final. Esta alabanza de su obra por el Caballero del Perú quizá sea la única que por casi 3 siglos, hasta llegar a la obra de Octavio Paz, vincule a Góngora y a Calderón como primero y último de los maestros de su propia centuria que Sor Juana emula. Ya que el neoclasicismo destierra del buen gusto a Góngora y sus seguidores precisamente por su oscuridad y estilística considerada irracional, la supervivencia de Sor Juana en el canon se da con una admiración continuamente limitada con lamentos de la influencia de Góngora a través del siglo XVIII hasta llegar a Amado Nervo a principios del siglo XX. En su Juana de Asbaje de 1910, Nervo, bajo influencia de Fitzmaurice Kelly y de Rubén Darío en cuanto a la revalorización de Góngora, da gracias por su anteriormente llamada contaminación en Sor Juana. Después, en la llamada generación del 27, precisamente por restaurar el prestigio estético de Góngora al celebrar el tricentenario de su muerte de 1627, Gerardo Diego incluye a Sor Juana en la antología poética en honor de Góngora. Sin embargo, su introducción interpreta peyorativamente a Calderón. A Calderón, que ya desde antes de la muerte de Góngora en 1627, desde antes de la muerte de Góngora, adopta su lenguaje latinizante, metafórico y de alusiones mitológicas para expresar engaños y pasiones en comedias y tragedias y hasta profundidades psicológicas, teológicas en autos sacramentales. Los neoclásicos también lo desvalorizan,
aunque sin asociarlo con Sor Juana. Y en el romanticismo, que por influencia alemana restaura la importancia de Calderón, tampoco se le asocia con Sor Juana, hasta llegar a Mesoneros Romanos, que en su edición de autores dramáticos posteriormente a Lope de Vega, de 1859, admira la supuesta imitación que hace Sor Juana de las comedias de capa y espada de Calderón en Los empeños de una casa, criterio que repetirá el reverenciado Menéndez y Pelayo en su antología de poetas hispanoamericanos de 1893. En cuanto a Amores más laberintos, sin embargo, señala Amado Nervo en 1910, cómo los dos venerables críticos la menosprecian, cito, por defectos de argumento mitológico y por vicio de culteranismo, cierro, aunque él, sin ver ninguna influencia nociva de Góngora, ni asociar esta comedia específicamente con Calderón, la encuentra divertida y ágil. Amado Nervo no declara, pues, contradicción alguna entre la influencia de Góngora y la de Calderón en la Jerónima, mientras que en 1927, en la mencionada antología de homenaje a Góngora, Gerardo Diego, que incluye a Sor Juana, por otro lado, cataloga los versos del teatro de Calderón como una degeneración de la sorpresa y forma del poeta andaluz en tópico y molde académicos que divulgan, cito, un culteranismo barato de bazar a precio único, cierro. Este comentario de 1927, casi 25 años después, lo incluye Méndez Plancarte, sin rebatirlo, en su repaso del gongorismo en la introducción a su primer tomo de las obras completas de Sor Juana, a pesar de que en otras partes de esas obras completas se exprese admiración por el dramaturgo barroco. Pero más recientemente, en 2010, descartando del todo la influencia de Calderón sobre Sor Juana, en su estudio sobre Salazar y Torres, discípulo de Góngora, maestro de Sor Juana, María Lilia Tenorio amplifica ese comentario de Gerardo Diego, revelando una postura ultra negativa opuesta a toda consideración de la ejemplaridad para Sor Juana de Calderón, como aquel caballero del Perú elogiosamente observaba sobre la obra de la Jerónima, junto con la ejemplaridad de Góngora para la poeta lírica tanto como dramática. Repasemos, pues, esa observación condenatoria de Calderón, hecha por Gerardo Diego, que 97 años después Tenorio repite en absoluto acuerdo, revelando más que nada desconocimiento del teatro calderoniano. Dice Tenorio: sobre la evolución del gongorismo a partir de Calderón, Gerardo Diego hace una afirmación lapidaria, pero no carente de fundamentos, y cita ella al poeta crítico de la generación del 27. Cito: ya en más de una ocasión habremos notado junto a la sombra de Góngora otra incipiente, la de Calderón. He aquí el enemigo, el que debe cargar con más de la mitad de las culpas que se le abonan en cuenta a Góngora. El peor gongorismo, dice Diego, y lo cita Tenorio apoyándolo, el peor gongorismo no es sino calderonismo. Calderón reduce a 4 o 6 moldes agotados genialmente por él algunos de los hallazgos gongorinos, simetriza lo que en Góngora era equilibrado, pero libre, da la fórmula para adquirir un culteranismo barato, de bazar a precio único, y en suma convierte la sorpresa en tópico, la forma en molde y lo clásico vivo en académico muerto. Cierra Tenorio la cita de Gerardo Diego. Obviamente sin molestarse en repasar nada de la crítica calderoniana, que a partir precisamente de la restauración de Góngora en 1627, sobre todo la más sofisticada y acertada a partir del tercer centenario de la muerte de Calderón en 1981, Tenorio pretende eliminar del todo la influencia de Calderón sobre Sor Juana, destacando a Salazar y Torres como el máximo mediador gongorino para la Jerónima. En la edición de sus obras de Vera Tassis de 1681, Tenorio interpreta la aprobación de Calderón, escrita pocos meses antes de morir, como signo de inferioridad en vez de generosidad. Repite los elogios de Salazar y Torres que hace su editor Vera Tassis, pasando del todo por alto cómo éste admira a Calderón por encima de todos. En su introducción a las obras de Salazar y Torres, dice Vera que, cito, su aclaro, sutil ingenio solo halló que adelantar lo que nuestro cómico Fénix le enseñó, ese espíritu ardiente en elocución y en inventiva, su maestro mío y aún de todos, don Pedro Calderón de la Barca. Cierro. También fue maestro, lo fue de Sor Juana.
aunque a la vez no cabe duda que Salazar y Torres, nacido en España, educado en la Nueva España y exitoso dramaturgo de la corte madrileña, le servirá de inspiración en un par de obvios e innegables casos, como son uno en poesía y otro en teatro. El romance de decasílabo, con comienzo esdrújulo, que Salazar y Torres utiliza para un retrato, Sor Juana lo emula en el suyo para la condesa de Paredes, que comienza así: lámina sirve el cielo al retrato, lícida de tu angélica forma. Precisamente con este romance decasílabo, Gerardo Diego incluye a la Jerónima en su antología de homenaje a Góngora, destacando tanto, cito, las evocaciones de vegetación tropical que dan a esta poesía un carácter nativo, como la elegancia del ritmo y la elasticidad de la métrica. Cierro. La cual, hasta Méndez Plancarte, se venía considerando invención métrica de Sor Juana, es decir, el romance dodecasílabo. En este caso de poesía, Salazar y Torres funciona como mediador que estiliza en metro culto el usado por Lope y otros, y sobre todo Góngora en una letrilla. Pero en el caso de inspiración teatral para Sor Juana, Salazar y Torres funciona como intermediario de Calderón, quien sin duda no ofrecerá a Sor Juana sugerencias de experimentación métrica, pues su versificación no es inventiva, pero en escenificación dramática, cómica o trágica, así como en la representación de personajes alegóricos, es insuperable. La influencia de la loa de Salazar y Torres para su comedia mitológica Elegir al enemigo le sirve de modelo a Sor Juana para la loa publicada como para Amores más laberinto, con una notable modificación basada en ejemplo de Calderón. En la loa de Salazar y Torres, la alegorización de las 4 estaciones y los 4 elementos se combina con los 4 continentes: Europa, Asia, África y América. Alegorización cuádruple que anteriormente en varios autos y loas sacramentales calderonianos se espectaculariza para la anual fiesta cívica religiosa de Corpus Christi, con fin de exaltar la hegemonía falsa, claro, de una España ya decadente. Esto me recordó de fake news, ¿verdad? Porque exaltar, para exaltar la hegemonía falsa, claro, de una España ya decadente, identificada como Europa. Calderón, sin embargo, explícitamente excluye esa alegorización de las 4 partes del mundo de su teatro profano, lo excluye de su teatro profano palaciego, como el Laurel de Apolo, donde no cabe la exaltación política religiosa, sino al contrario, se da simbólica y solapadamente una crítica política. En la loa publicada con Amores más laberinto, Sor Juana evoca las alegorías que Salazar y Torres incluían en la suya para Elegir al enemigo, pero siguiendo la pauta de Calderón, Sor Juana omite a propósito en su loa el cuarteto geográfico-cultural de las 4 partes del mundo, que Salazar sí utiliza en la suya, así como el discurso imperialista que implica. La Jerónima excluye, pues, de su laudatorio texto palaciego el planteamiento nacionalista de las 4 partes del mundo, como dicta la convención dramática establecida por Calderón en sus anualmente aclamados autos. Igualmente, la Jerónima no acude tampoco en este caso a la desconstrucción que lleva a cabo de esa alegorización cuádruple en sus propias 3 loas sacramentales. No obstante, Sor Juana no deja de enaltecer América en esa loa publicada con Amores más laberinto, pero para enfatizar la gloria del poderío virreinal español. Con estas consideraciones queda pues bastante atenuado el concepto teórico de hibridez que desde el punto de vista postcolonialista implica desautorización cultural de la potencia colonizadora. También se aclara que el gongorismo que Salazar y Torres inspira en Sor Juana, en los casos analizados, es lógicamente poética y que el recurso a alegorías teatrales cuatrimembres, sobre todo en las 4 partes del mundo, que Sor Juana en sus loas convertirá a 2, proviene de Calderón. Sor Juana sabe que el enfoque, lo dije muy rápido ahí, que los cuatrimembres lo reduce a 2 ella en sus loas, de eso voy a hablar ahora. Ella es así como descodifica la alegoría de las 4 partes del mundo que Calderón
promueve. Sor Juana sabe que el enfoque alegórico en la confrontación de Europa con las otras 3 partes del mundo, que incluyen América, forma parte de grandes celebraciones europeas y en España particularmente aparece en un subgénero de loas y autos sacramentales de Calderón. Por eso, para sus propios 3 autos, Sor Juana reserva el enfrentamiento cultural América-España a las loas y aprovecha su comprobada maestría en este género menor para explayar su perspectiva criolla, descodificando la distorsión reductiva europea-española de la alegoría de América como ignorantemente sumisa. En sus 3 loas sacramentales, con la representación de América, Sor Juana entronca con la festiva tradición europea imperialista de los 4 continentes, si bien para desconstruirla como testigo ocular sensible también a la tradición músico-teatral indígena. En torno al 5º centenario del encuentro americano-hispano, había que disipar, tal como ahora, un concepto de inventiva confrontacional por parte de Sor Juana en cuanto a la representación de América y aclarar su modulación transformativa de antecedentes imperialistas estilizados, sobre todo en sus loas sacramentales y en particular la del Divino Narciso. Había que ver el contexto estilístico clásico renacentista de donde surgían los antecedentes inmediatos de la hibridez aparentemente americanista de parte de Sor Juana. La alegorización de Europa en la antigua Roma triunfalista, contrapuesta a la personificación de África, había resurgido en los grandes festejos europeos del Renacimiento que celebran la grandeza de una potencia patrocinadora, teatralizando su predominio sobre representaciones de otras culturas. O sea que todo el multiculturalismo de festejos del imperio realmente era para exaltar su dominio sobre todas las culturas dominadas. Ese multiculturalismo que también debemos de cuestionar que se da hoy día, de quién lo da y por qué. Con el avance de exploraciones ultramarinas y el encuentro con lo que se llegó a considerar un nuevo mundo y después su 4ª parte, el festivo multiculturalismo imperialista europeo se reconcentró en la representación alegórica de las 4 partes del mundo, donde la superioridad de Europa, equiparada con la patrocinadora nación celebrada, se impone sobre Asia, África y también América, según se cristaliza en los emblemas de Cesare Ripa. En España, en la segunda mitad del siglo XVII, la adopción de dicho esquema imperialista cultural resalta en algunas de las grandiosas fiestas madrileñas para la celebración anual de Corpus Christi. A diferencia de los conmovedores autos sacramentales de Calderón sobre la salvación de la humanidad en general, los geográficos nacionalistas adoptan el esquema de las 4 partes del mundo para ensalzar a España y Europa como la promotora del cristianismo, rechazada por Asia, judaísmo, y África, secta de Mahoma, pero aceptada por América, que dócilmente abandona la idolatría. El impacto audiovisual de la actuación, la escenografía, los trajes, la danza, música y canto, para cuyo montaje la Villa de Madrid derrocha enormes cantidades, proyecta una propaganda imperialista a base de estereotipos estilizados de las otras culturas representadas al público español, la vasta mayoría de la cual jamás las ha visto en su autenticidad. Las loas sacramentales de Sor Juana responden a dicho esquema imperialista a la vez que entroncan con crónicas y textos anteriores escritos desde América misma sobre la importancia de la música y danza de la nación mexicana. Así pues, la Jerónima representa a América en toda su autenticidad audiovisual, no solo para complacer a un público testigo ocular en la imperial Ciudad de México, sino para descodificar su estilizada distorsión desvalorizadora en ceremonias europeas, dotando la alegorización de América de máxima dignidad en sus 3 loas sacramentales. En cuanto al código festivo de los 4 continentes, la Jerónima también se muestra innovadora, reduciendo a 2 el cuarteto cultural, como lo logra astutamente en el texto palaciego del Sarao de 4 naciones, sin el enfrentamiento imperialista implícito en el género sacramental. El esquema cuatripartito
con la sumisión de América a Europa en los autos madrileños, cumple una función celebratoria a expensas de las minorías restantes de las culturas religiones expulsadas, moros y judíos, sobre todo para compensar por el declive de la hegemonía española, no solo ante protestantes holandeses y alemanes, sino ante Francia e Inglaterra. Ya que dicho esquema no tenía vigencia en la cuarta parte misma del mundo, en la imperial Ciudad de México, las loas sacramentales de Sor Juana lo reducen a las dos partes alegóricas relevantes, Europa-España y a su más grandioso y fiel galardón, América. Respecto al teatro profano de Sor Juana, el Sarao de Cuatro Naciones, texto de obvia celebración palaciega que se publica como incongruo final coreográfico de los empeños de una casa, 4 cuadrillas culturales de españoles, italianos, negros y mexicanos se reducen también a representar 2 continentes, Europa, España, Italia, por las raíces mantoveses de la condesa de Paredes, y a América por la cuantiosa población negra que se confunde con los indígenas, según comenta el viajero de la época Gemelli. En este texto profano palaciego de Sor Juana, las cuadrillas de negros, a diferencia de los villancicos, las cuadrillas de negros y mexicanos, al alabar a los virreyes, danzan ritmos europeos, esfumándose de tal manera la supuesta hibridez políticamente antiautoritaria que se le ha atribuido a este texto desde una perspectiva contemporánea postcolonialista. Si bien la estrategia escénica de Calderón, que mayor influencia ejerce sobre Sor Juana, es la alegoría, la imagen poética de Góngora, la imagen poética de Góngora, que quizá mayormente repercute en Sor Juana, sea la del tráfico marítimo asociado con el traslado de riquezas de América a España y con la representación del dios marítimo por excelencia, Neptuno. En su égloga piscatoria, en la muerte del duque de Medina Sidonia de 1615, Góngora, al parecer, acuña la imagen del tráfico marino de tesoros americanos que enriquece a España. En el poema, uno de los 2 pescadores cerca del monumento fúnebre pregunta, cito, ¿quién son aquellas de quien dudo cuál más dolor o majestad ostente plumas en la frente, palmas la otra y el cuerpo ambas desnudo? Identificando a la primera figura emplumada, responde el otro pescador, cito, la grande América es, oro sus venas, sus huesos plata, que dichosamente dio marinería a España en uno y otro alado pino, es decir, barco, su rubia sangre hoy día, su médula chupando está luciente. Su rubia sangre es el oro, en poesía gongorina, y su médula chupando está luciente. Dentro del tono fúnebre resalta la explotación española de la riqueza, sobre todo metálica, de América y el robo de su vitalidad e inteligencia. En la Soledad Primera, la alusión, pero este es Góngora, recuerden, en la Soledad Primera, la alusión a América se da dentro del discurso contra la navegación que el viejo político serrano de Canas Grave pronuncia ante el peregrino náufrago para lamentar finalmente la muerte de su hijo en alta mar. Con raíces clásicas en Horacio, este discurso es una crítica feroz por parte de Góngora, Góngora lo puede hacer. Es una crítica feroz contra el tráfico marítimo de exploraciones portuguesas y de la conquista española de América. Piloto hoy la codicia es, dice el anciano, del tránsito marítimo con que los barcos violaron a Neptuno, cito. A esta postura de Góngora, antiimperialista, criticando el enriquecimiento de España por la explotación de América, Sor Juana le dará un giro notablemente distinto casi 70 años después. Primero, en su Neptuno alegórico, el dios marítimo, en vez de la deidad violada de la Soledad Primera de Góngora, la Jerónima representa hiperelogiosamente al Marqués de la Laguna y todos los beneficios que potencialmente puede lograr para la Nueva España. El lenguaje de hipérbatos, metáforas y alusiones mitológicas es incuestionablemente gongorino, pero la postura de Sor Juana, sujeto colonial, no es ni mínimamente crítica,
como lo es amargamente la que con toda su autoridad y prestigio cultural había adoptado Góngora a principios de siglo. La imagen del tránsito marítimo originaria en Góngora en términos negativos, Sor Juana de nuevo la tergiversa en sentido positivo en su romance a la duquesa de Aveiro, publicado en Inundación Castálida en 1689. Al alabar a la duquesa como la Venus del mar lusitano, digna de ser bella madre de amor, más que la que a Chipre debió cuna de cristales, Sor Juana le asegura que no busca ningún favor, pues, cito, que yo, señora, nací en la América abundante, compatriota del oro, paisana de los metales, a donde el común sustento se da casi tan de balde que en ninguna parte más se ostenta la tierra madre. Europa mejor lo diga, dice Sor Juana en este romance, Europa mejor lo diga, pues a tanto que insaciable de sus abundantes venas desangra los minerales. Existe una crítica, y luego continúa el romance diciendo que América a muchos españoles los hace olvidar y despreciar los patrios lares, pues entre cuanto la han visto, con claras señales de voluntad en los que quedan y violencia en los que parten. O sea que no se quieren ir, están muy contentos de llegar y no se quieren ir, hasta los que parten, y se ha visto en las descripciones de los reyes, de los virreyes, hay lágrimas. Es decir, que quedan con mucho gusto y abandonan América con dolor. Hasta cierto punto, aludiendo a la explotación que Góngora mencionaba, Sor Juana dulcifica el motivo del tráfico transatlántico. Y de nuevo se muestra transmudadora y aunque alaba América por encima de Europa, no se declara conflictiva hacia el provecho que España ha extraído de la Nueva España. Después, en su segundo volumen, la imagen del tráfico marino resurge tergiversada de manera burlesca en el Sainete II, refiriéndose a la superioridad de las comedias españoles, ya que, dice, son más ligeras de digerir, cito, las cosas que por agua están pasadas, que son… Sara nos va a hablar de eso con más elaboración. Entonces vemos que en este motivo del tráfico marítimo, Sor Juana corre la gama desde una retórica espectacular, arquitectónica, positiva en el Neptuno alegórico, en el arco triunfal del Neptuno alegórico, a un romance de amistad y de simpatía y de venerencia hacia esta gran mujer en Portugal, a un motivo burlesco. Corre toda la gama del trato de este motivo que ha heredado de Góngora. Y con eso los quiero dejar, que hay dos cosas en particular entonces que Sor Juana adopta desde mi punto de vista de una manera sobresaliente de Calderón y de Góngora. De Calderón, la estrategia escénica de la alegoría, como lo vemos en la representación de América, y de Góngora, algo que creo que he visto por primera vez. En todo lo que he visto sobre el gongorismo, no he notado, y de comparaciones con Sor Juana, no he notado que se haga esta observación de cómo Sor Juana transmuta el motivo algo amargo de Góngora sobre el tráfico marítimo explotador de América a otras posibilidades más eficaces dentro de la Nueva España desde el punto de vista de un sujeto colonial. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Ahora viene Sara Pot Herrera, que es profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Santa Bárbara. Es cofundadora y directora de UC Mexicanistas Intercampus Research Program, del que también forma parte Susana, Asociación de Especialistas en Estudios Mexicanos del Sistema de la Universidad de California. Además, ha realizado una importante labor cultural en su natal Mérida, Yucatán. Por sus estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz, en 1997, fue nombrada Mujer del Año por la Mexican American Opportunity Foundation en Los Ángeles, California. En el 2000 recibió la medalla literaria Antonio Mediz Bolio. En el 2008 el Congreso del Estado de Yucatán le otorgó la medalla Héctor Victoria Aguilar. En 2009 le fue concedida la medalla Yucatán.
Ese mismo año recibió el premio y la medalla Enrique Díaz de León, máximo galardón académico que otorga la Universidad de Guadalajara. Ha sido jurado de varios premios de prestigio nacional e internacional, como el Premio Latinoamericano y del Caribe Juan Rulfo, ahora Premio Field de Literatura en Lenguas Romances, y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Sara Pot Herrera nos va a presentar Que nunca son pasadas las cosas que por agua están pasadas. Juana Inés. Muchas gracias. Pongo los lentes para ver. Buenas tardes, me pongo los lentes para ver y me los quito para leer. ¿Sí? De lejos no veo. Pues estamos muy contentos. Ana Laura, gracias por la invitación. Pues a todas las amigas y amigos del Tecnológico de Monterrey. Marce, muchísimas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Pues les agradezco. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Así? Si no oyen, díganme. A lo mejor les va mejor. Y yo, bla, bla, bla. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues yo, me encanta que haya amigas, amigos, colegas, estudiantes sobre todo. Sor Juana es un personaje extraordinario de nuestra historia. Y cuando alumnos actualmente me preguntan que qué me parece la serie que se ve en televisión, que algunos de ustedes han visto, yo la vi antes porque me invitaron a un debate. Entonces, la vida de Sor Juana, y le pregunté, me dijo la productora de la serie, no estaba la directora, que habían sido muy osados en la serie. Y yo les pregunté en qué consistía la osadía. ¿Sí? Entonces la osadía pues se redujo a escenas pues muy difíciles de creer. La primera virreina, que fue como la madre de Sor Juana, está obsesionada por Sor Juana. Una Sor Juana viene corriendo así muy histéricamente. Sor Juana pudo ser neurótica, no lo sé, pero histérica nunca. No aporreaba puertas y corría y venía. Bueno, a lo mejor de vez en cuando sí. No lo sé. Habría que averiguar un poco más. Entonces una serie, una novela histórica, tiene que ser investigación para dejar a lo mejor poco, pero que lo que quede, puede inventarse sobre lo que quede, pueda fantasearse también, pero no transgredir o no cambiar realidades que fueron de una manera, y que hay investigación. A mí me encanta la documentación, ahora me gustaría estudiar historia. Entonces, cuando no hago bien los literatos, digo que hago historia, cuando no hago bien la historia, digo que hago literatura, y van saliendo algunas cosas. Bueno, en los últimos tiempos han salido documentos en relación con Sor Juana, así como las redes y el sistema digital se empezó a mover y movió al milenio de otra manera. La vida de Sor Juana se ha movido en los últimos tiempos. Antes teníamos miedo a Sor Juana y a sus investigadores, y ahora qué bueno que la investigación está más a la mano. Y yo voy a comenzar con algo que me gustó mucho. Estuve aquí el año pasado, entre mayo y junio, y fuimos a la Biblioteca Cervantina y apareció algo que me gustó mucho. Entonces, por ahí comienzo, porque considero que como profesores que somos, tenemos, yo creo, la tarea de ofrecer nuevas investigaciones y dejar de repetir y de repetir y de aburrirnos con lo que hacen los demás, y además nosotros ponemos de nuestra parte. Entonces, comienzo con algo que le llamo El buen juez por la casa empieza. Con eso los saludos a ustedes, y le voy a pedir a Manuel que me haga el favor de pasar la primera imagen. Esta imagen. ¿Dónde me encontré esta imagen? Yo la había visto varias veces, pero nunca había tocado materialmente el libro. El Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey. Biblioteca Cervantina, colección Salvador Ugarte. Qué bueno que Marcela, tuvieron el tino de que Marcela se hiciera cargo de esta biblioteca, porque vamos a poder llegar y trabajar con los libros. Yo solo critico el aire acondicionado, pero me dicen que los libros lo necesitan. No hablan, bueno, sí hablan, pero bueno, dice Sor Juana, el sosegado silencio de los libros. Es una biblioteca maravillosa, y ahí tienen estos villancicos de San Pedro Nolasco, del 31 de enero del 77. Y ustedes pueden incluso sugerir qué es lo que estamos viendo. ¿Quién es San Pedro Nolasco? ¿Alguien de ustedes lo sabe? Yo no lo sabía, pero me puse a averiguar que fue un santo entre el siglo XII y XIII, y estuvo pues defendiendo a esclavos, estuvo protegiendo al débil, y que fundó la Orden de la Merced, y además a mí me encantan las relaciones. En Ciudad de México el convento de la Merced existe,
y cuando muere la mamá de Sor Juana en 1688, ahí la van a sepultar. Sor Juana, como escritora profesional, pues no va a estar contando de nuestra vida, pues sería, bueno, para mí no sería aburrido, pero ella pasa su dolor, pasa su cotidianidad, que por cierto la tenía muy ocupada. Sor Juana escribía en sus ratitos libres, mientras tanto hacía 1000 cosas. Eso es lo que vine al convento para protegerme del mundo, para nada, ¿sí? Era otro mundo. Entonces, no nos enteramos nunca hasta que empezamos a hurgar en la genealogía de Sor Juana, que en ese lugar está enterrada la mamá en el 88 y Sor Juana sigue trabajando y sigue creando. ¿Qué podemos ver allí? San Pedro Nolasco, el 29 de enero, iba a decir su cumpleaños, pero no, es su santo, se llama así, San Pedro Nolasco. Y es muy bonito porque nos vamos a dar cuenta cómo en el 77 Sor Juana tenía unos 10 años, 11 años, 10 años en el convento, 9. Y está participando en el festival religioso de la época. Además, hay un trabajo de edición ahí, hay unas correcciones en el librito, eso que es una maravilla, que a mí me preguntaron, ¿y es de Sor Juana? Y yo con mucho cuidado dije que sí era. En el mundo del sorjuanismo, de los estudiosos de Sor Juana, pues estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y algunos han caído algunas veces y feamente, pero lo bueno es que nos levantamos y seguimos allá, medio fingiendo demencia y ahí vamos, ¿sí? En fin, hay un trabajo de edición, de correcciones, hay tachaduras, hay un texto, digamos, intervenido, o Sor Juana está ahí puliendo, de ahí habla de limar la prosa. Entonces ustedes pueden observar algo a mí se me hizo muy interesante. No nos enteramos que son de Sor Juana, pero allá abajo está de la Madre Juana Inés de la Cruz. Entonces es muy bonito por todo de lo que ahí resulta, porque podemos comparar la impresión con la letra manuscrita. Casi no tenemos manuscritos de Sor Juana. Faltan muchas cosas por descubrir. Aquí en la Cervantina han aparecido cosas muy interesantes. La investigación tiene que desempolvarse. Eso sí sería, yo le digo a mis alumnos de una clase que comienza dentro de 15 días, no quiero ensayos que hagan así como que a las 10 de la noche, ¡ay, mi ensayo! Que no sirve para nada, ¿sí? Con un dato, cuando me dicen mis alumnos, y todavía me faltan 5 ensayos, ¿para cuándo? Pues para mañana, profesora. ¿Y en qué? Bueno, pues algunos en español, en inglés, tan malos unos como los otros, en fin. Entonces les digo, con un dato, que apunten algo interesante, un dato. Y han salido en documentos datos muy interesantes. Y cuando los cruzamos, la lectura va a ser distinta. Ahí vamos a avanzar en la investigación. Bueno, dice Sor Juana, ahí está la letra, y podemos hacer la relación entre la impresión y la letra. Y esa letra va a aparecer adentro del librito. Y ese librito está aquí a unos cuantos metros, ¿sí? Entonces eso es maravilloso. Yo me fui con esa idea del librito. Entonces lo que ofrece esta universidad también son materiales de investigación. Hay problemas de transcripción, por ejemplo. Si abrimos este librito, hay unas partes que están escritas en náhuatl. Imagínense a los españoles imprimiendo, haciendo la impresión, poniendo la linotipia o lo que se usaba en la época en náhuatl. Pues ahora lo transatlántico va a ser de aquí para allá, ¿sí? Y ellos, el texto los está desafiando. Y claro, resultan erratas que después se van a ir corrigiendo. Bueno, estamos hablando de la década de los años 70 en la imprenta de la Nueva España. En una ocasión hubo un congreso de viudas de la historia. Y me contó la persona que hacía el congreso que iba a haber viudas en la historia y le dije, yo tengo a mis viudas. Pues al día siguiente yo estaba incluida en el programa. Y entonces mis viudas son varias. Hay una viuda que es la viuda más importante de la época colonial, de la época virreinal. ¿Saben ustedes quién es? Todas ellas además son viudas y se van casando las familias unas con las otras. Desde que llega Juan Pablo a México, trae a su esposa y dice que su esposa no cobrará soldada. Entonces, primera vez que encuentro el término soldada, que quiere decir sueldo. Entonces, ahí en la cocina sale la señora así como Madame Curie allá a ayudar a la impresión de su marido. Entonces, la imprenta tiene un momento importante. Por ejemplo, Susana en su excelente ponencia, que estaba preocupada porque pues, es muy serio este lugar. Bueno, además ella es muy seria también. Aquí no, aquí el lugar es serio, yo no. ¿Sí? Bueno, la viuda de Calderón está imprimiendo
material, por ejemplo, de Sor Juana. Entonces hay una impresora, hay una autora que va a ser dramaturga en la cartelera teatral de la época. Está La Viuda de Calderón, que es la imprenta más importante. Durante 40 años regenteó la imprenta de su esposo, pegadito ahí a la Inquisición. Y cuando se publica el Neptuno alegórico, por ejemplo, quien le recita, quien enseña a los virreyes el Neptuno alegórico maravilloso, Sor Juana nunca fue al mar, nadie lo ha podido, yo digo que nunca fue al mar, no sé si ustedes encuentran un dato que sí, ahí estuvo como sirenita, pero hay sirenas en su literatura, pero ella no lo fue. Entonces, ¿quién presenta el Neptuno alegórico a los virreyes? Una cómica, una cómica. Entonces hay 3 mujeres en la cartelera teatral. Entonces, estos materiales, hay algunas viudas y ahí también no he encontrado a ningún viudo, ¿sí? Hablan de viudas y ningún viudo, a veces hablan del impresor. Entonces están un día antes, ¿sí? ¿De qué se ríen? Bueno, no sé. Yo nunca me he casado, por eso nunca voy a enviudar, ¿sí? Bueno, entonces vamos en serio. Entonces, este villancico, me decías hace un rato, pero los villancicos son de Navidad. No, los villancicos en Navidad y no solamente en Navidad. La villanciquera del siglo XVII pues va a ser Sor Juana y su confesor, con el que va a tener algunos problemas, entre otros, porque ella lo va así como opacando un poco a él. Bueno, en este manuscrito hay una ensaladilla. Hace un rato Susana hablaba de lo híbrido. Entonces vamos a ver que son textos híbridos en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Bueno, hay palabras mejor que lo híbrido. En la ensaladilla, ya la ensalada es una mezcla. Entonces hay un personaje negro. Aquí sí podemos decir negro, ¿verdad? Un día Tito Monterroso dicen que iba un auto en negro en Estados Unidos y le dijo a un profesor, ahí va un auto de color, ¿sí? Para no meterse en problemas. Bueno, ahora ya en Estados Unidos ya nos dicen de todo, de un tiempo, de noviembre, hace un noviembre, no del 17, o sí, del 16, ¿sí? Bueno, hay un personaje negro y habla el español a su manera. Y hay un personaje que es un estudiante, dice el texto, de doctor reventando. Esa palabra reventar, de doctor reventando, se imaginan ahí, presumido. Esa palabra reventar como pólvora va a aparecer en Sor Juana en la respuesta, que va a ser muy interesante de qué manera lo usa. Y hay un indio. ¿Qué hace el indio? El indio canta un tocotín. El indio canta un tocotín mestizo de español y mexicano. Todo en este texto del 77. Entonces ese librito que tenemos aquí es un prodigio. Si solamente con la lectura de cada uno de nosotros enriqueceríamos lo que estamos viendo ahí, nos acercaríamos un poco más a la época. Han relacionado este villancico, posiblemente sea el segundo que Sor Juana escribe, lo han relacionado con una loa. Hace unos años en la revista Letras Libres, que es tan seria, publicaron una loa como de Sor Juana, cuando hemos visto que esa loa no es de Sor Juana. Entonces, esa loa que se publica en Letras Libres también es una loa mestiza. Y la cuestión del mestizaje va a ser muy importante en Sor Juana, ¿sí? Es española, es americana, pero el mestizaje que ella está proponiendo en sus escritos, ¿sí? Es así como un espejo de la realidad de la época, que es muy variante, que es muy cambiante, que es un siglo fascinante, el siglo XVII. Bueno, en esa loa que apareció, yo me metí esa loa y apunté que posiblemente no era de Sor Juana, le llama ahí loas que no hacen ruido, ¿sí? Sobre la hipotética loa infantil de Sor Juana, y he encontrado más material y un colega nuestro también ha encontrado material y cada quien tiene su propia lectura. Es una loa muy bonita, hay un paisano y vecino de Sor Juana que escribe, que es el traductor de la gramática de Nebrija al náhuatl. Lo persiguieron en un momento porque defendía a él mismo como indio, y es bilingüe, es poeta, versifica en español con náhuatl. Es muy interesante el personaje. También aquí en unas publicaciones de Judith Farré, de Blanca López de Mariscal, también lo han tocado. Bueno, el caso es que podríamos hablar, ya con solo esa loa podríamos seguir, y de qué manera cuando aparece esta loa, cuando yo le empiezo a trabajar me voy dando cuenta, y también es transatlántico, que esta loa está en un cuadernillo.
Y ese cuadernillo es de Boturini, que fue un gran viajero que se enamoró así de una manera muy devotamente de la Virgen de Guadalupe, y que cuando llega un virrey, como era así espalda mojada como los chicanos, pues lo corren de México, y antes de que se vaya lo meten a la Inquisición y cada mañana lo sacan para que declare. Entonces va haciendo todo un inventario de lo que tiene, y esa loa está metida en su inventario. Y no solo es eso, yo llamé a un boturinista para que me dijera si ese cuaderno era una copia o era el original, y me dijo: Sara, ¿tienes un original? Bueno, no lo tengo yo, está en una biblioteca especial en Estados Unidos, que hay muchas cosas interesantes. Y me pregunto, ¿cómo llegaron a México? A Estados Unidos, bueno, están en otros países también documentos, se fueron de México, y hay toda una historia de cómo se van de México. Algunos están en Francia, en una sala de estudios mexicanos, que a los mexicanos no nos dejaban entrar, porque un mexicano tomó un pergamino y dijo: esto se lo robaron. Pues él hizo lo mismo, así su cucuruchito, y se lo puso y salió. Entonces, gracias a él no pudimos entrar durante un tiempo. Bueno, entonces esta loa se parece a esa otra, pero vamos a tomar en cuenta que Sor Juana es un personaje histórico de época, y que hay otros que escriben y que hay otras monjas que dicen: yo, la más mínima criatura. O sea, es un contexto, y hay que ver de ese contexto que sacamos como que corresponda realmente a ella. ¿Dónde se publica este villancico? Se publica en el primer libro que se sale de las imprentas en Madrid. En 1689 sale esta Inundación Castálida. Entonces ahí va a aparecer este villancico, y va a ser muy interesante cómo al año se vuelve a publicar este libro, pero ya no se va a llamar así. A mí me pasó algo interesante, estaba en UC Berkeley y en la Bancroft, que es una biblioteca de libros muy interesantes. Estaba yo buscando algo en relación con Sor Juana, y ya iba a pasar una alumna por mí para ir al aeropuerto, y me encontré un dato importante: un cuadernito misceláneo, y de repente con letra manuscrita algunos sonetos de Sor Juana. Pero bueno, no necesariamente es la letra de Sor Juana. Entonces me hizo pensar lo que se publica en Inundación Castálida en cuanto a poemas humanos, cómo transitaban en la ciudad, ¿sí? Antes de que se publicaran en Madrid, antes de que Sor Juana fuera lo que tú citaste en un principio, que dice Antonio Latorre, ¿sí? Que es como América presente en España. Bueno, gracias a quién publica Sor Juana su Inundación Castálida. Sabemos que es gracias a su amiga, la virreina María Luisa. De María Luisa, de su mano, habíamos sabido muy poco, pero hace unos poquísimos años salió una carta, y vamos a ver un fragmento de una… bueno, hay esta Inundación Castálida del 89, publicada en Madrid, y que tiene varias reediciones. Dice Antonio Latorre, y que Erudición comparte con nosotros, que Sor Juana, como Garcilaso, fue de los poetas más publicados en su época en vida. Bueno, hace poco tiempo apareció en la Universidad Tulane en Nueva Orleans, salieron unos documentos, salieron unas cartas de Lisi. ¿Quién es Lisi? La virreina, salud. Bueno, en esas cartas la virreina le cuenta a su prima, a Guadalupe de Lencastre, a la duquesa de Aveiro, que hay un personaje que le encanta, que es un mudito, que casi no habla, pero que es muy inteligente, y que le encanta ese personajito, que le gustaría llevárselo, pero lo trata con cariño, no lo trata así como con desprecio, lo trata con mucho cariño, y va a hablar de lo que ustedes están viendo allá aquí en la pantalla. El 30 de diciembre del 82, María Luisa le cuenta a su prima que la cosa en la Nueva España es muy aburrida, pero que pasa algo interesante. Primero le dice, y ustedes lo ven: mucho te estimo que tomes el cansancio de participarme en las novedades, las cuales no te puedo corresponder con otras, porque esta es una tierra que si no es las que llegan de allá, no hay otras, que es insulsísima la tierra hacia eso, y grande la soledad que de todos modos se padece. Te aseguro, pero otra cosa da gusto que la visita de una monja que hay en San Jerónimo. Eso es novedoso para nosotros. Va a hablarle también de que su papá le mandó el diente de Santa Teresa, o sea, las reliquias que llegan a la Nueva España, pero bueno, eso del dientito está curioso al menos. Y le sigue diciendo que es rara mujer, no la hay.
Yo a veces pienso que si mis amigas feministas vieran esto por parte de un hombre, dirían, ay, ni siquiera la nombra, no tiene nombre, ¿sí? Bueno, la virreina tampoco la nombra. Es histórico el asunto, estamos en el 82, va a haber más amistad y va a haber más compromiso de amistad. Y sigue diciendo la virreina, yo me holgara mucho que tú la conocieras, pues creo hablas de gustar mucho de hablar con ella, porque en todas ciencias es muy particular esta. Habiéndose criado, y fíjense nada más, en un pueblo de 4 malas casillas de indios, trujéronla aquí. Eso me llama la atención. ¿Dónde estaba viviendo Sor Juana? 4 malas casillas de indios. Y pasmaba a todos los que la oían porque el ingenio es grande. Sabíamos que Diego Calleja fue el primero en hablar de Sor Juana en Madrid. Ahora resulta que al menos hay unas líneas que están marcando la virreina. Y si nos vamos más atrás, vamos a darnos cuenta que la mamá de Sor Juana, ¿sí?, va a ser la primera que va a decir algunas líneas en relación con su hija. Lo va a decir porque la mamá de Sor Juana, este genio, la mamá de Sor Juana no sabía leer ni escribir, ¿sí? Era muy lista en el manejo de la hacienda, pero era una mujer sola que no sabía leer y escribir, y tener a hija de Sor Juana, como hija de Sor Juana a mí me llama la atención. Y ella, queriendo huir los riesgos del mundo, se entró en las Carmelitas, donde no pudo por su falta de salud. Sor Juana en algunas partes de su texto muestra que tiene la salud muy frágil. Y esto va a aparecer en unas cartas que hace poco tiempo salieron en Puebla respecto a la salud frágil de Sor Juana. Dice, profesar con que se pasó a San Jerónimo. Y aquí viene otra pregunta. Sor Juana sabemos que se fue de un convento al otro. ¿Qué pasó entre un convento y el otro? ¿Sí? Empiezan a salir datos que yo creo que empezamos de alguna manera a juntar más piezas para acercarnos un poco más a su época. Y dice así, hace aplicado mucho a las ciencias, pero sin haberlas estudiado con su razón. Recién venida, que sería de 14 años, nos llama la atención cuando Sor Juana llega a México, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son las familias de Sor Juana? Bueno, pues acaban de salir otros documentos que vuelven a cambiar lo que llevamos de información respecto a su historia. Dejaba aturdido a todos. El señor Don Payo, que es el arzobispo, decía que en su entender era ciencia sobrenatural. Yo suelo ir allá algunas veces, dice la virreina, que es muy buen rato y gastamos muchos en hablar de ti, porque te tiene grandísima inclinación por las noticias, con que hasta ese gusto tengo yo ese día. Es dos cartas que aparecieron en Tulane, Hortensia Calvo, que trabaja ahí en la biblioteca, ¿sí?, y Beatriz Colombi, que es una estudiosa argentina, que cada día está haciendo más sugerencias desde el estudio de Sor Juana. Yo digo, ya desde 1682 se concebía, según la visión de la virreina, como rara mujer, cuyo ingenio es grande. Se sabía de la fragilidad de su salud, de que era cercana a las ciencias estudiadas por ella misma, de su huida de los riesgos del mundo, de su paso por las Carmelitas, su destino con las Jerónimas, de las visitas frecuentes de la virreina a San Jerónimo, donde hablaron de la sabia duquesa de Aveiro, de que tanto María Luisa como Sor Juana tenían una hermana. Bueno, que además en sus conversaciones sale que una tiene una hermana Josefa, la otra tiene una hermana Josefa, que son más o menos de la misma edad, y comparten de alguna manera su gusto por las ciencias y por el conocimiento. Se habla de las mujeres de la familia, eso llama mucho la atención, algunas que se llaman Inés, otras Isabel. Entre Sor Juana y su prima precisamente tramaron unos enigmas que Sor Juana le mandó a las monjas de la Casa del Placer. Nos cuenta un colega, Enrique Martínez López, que vino a México en el 68 a mostrar los enigmas de Sor Juana, y en el Colegio de México, pues en el público no había casi nadie. Estarían allá marchando por los del 68, pero bueno, era julio, todavía no llegaba, porque eso después le comentaron, por eso no estaban. Le digo a Rebeca porque somos… Pero es interesante. Entonces Enrique va, es interesante. Enrique Martínez López, el profesor que encuentra los enigmas, va a Cuadernos Americanos y le dice el director de los Cuadernos Americanos que no, que ellos solo publican historia y que su texto no lo publican las actas de la Asociación Internacional de Hispanistas porque es un texto largo. Y lo publica la revista Filología de Madrid, y años después se recupera y empezamos a saber de estos enigmas que son muy juguetones, muy interesantes, y que salen en un librito que no es impreso en el 95. Bueno,
La condesa de Paredes, que de ella estamos hablando, tejió las primeras letras de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, y esos hilos ya desenredados, ojalá, nos llegan con las cartas de Lisi, que se publican en 2015, a los 320 años de la muerte y vida del Fénix de México. Es eso, así, ella da una punta del hilo y persigamos la otra punta, ¿sí? Vayamos acercándonos más a su vida. Sor Juana y la virreina se divierten. Sor Juana escribe varios textos por encargo y entre otros, bueno, no sabemos si exactamente por encargo, ahí tenemos unas líneas de una comedia. También Susana la comentó, entre las comedias de Sor Juana, Los empeños de una casa, que todavía está cuestionado dónde y cuándo se representó, cuándo exactamente. Y va a ser muy interesante por la relación que tiene esta comedia con otras comedias de la época. Ahí en el pizarrón vamos a ver esta comedia es muy interesante, tiene varias piezas menores, así son como las prendas menores de Los empeños de una casa. Y ahí están dos cómicos que son actores. Cuando los otros actores se van a cambiar, estos actores, Muñiz y Arias, empiezan a conversar frente al público y se empiezan a referir a su trabajo de actores. Es como, digamos, metateatro. Empiezan a hablar de lo que están representando, y aquí hay una frase que ha sido muy citada por los estudiosos del teatro. Dice uno de los cómicos, de los graciosos, Sor Juana tiene a sus graciosos que han sido, me parece, poco estudiados. Dice Muñiz, amigo, mejor era Celestina en cuanto a hacer comedia ultramarina, que siempre las de España son mejores y para digerirle los humores son ligeras, que nunca son pesadas las cosas que por agua están pasadas. Pero la Celestina que esta risa os causó era mestiza. Ahí está otra vez la idea en este caso de la coautoría. Y acabada a retazos, y si le faltó traza, tuvo trazos, y con diverso genio se formó de un trapiche y un ingenio. La idea del trapiche va a ser muy interesante también. En un documento que también salió hace un año, lo publicó Guillermo Schmidt-Huber, también de Monterrey, ha dado a conocer algunos documentos que creo que tendríamos que leer con cierto cuidado. Este documento, esta palabra trapiche, le pregunté yo a Susana, ¿qué es un trapiche? Y ustedes saben lo que es un trapiche. Si saben, para que me digan. ¿Cómo? El ingenio primitivo. Bueno, pues esos documentos nos muestran que una María Ramírez de Vargas, en 1598, la hacen pasar como pareciera que es la abuela de Sor Juana, sale de las Islas Canarias para venir a México. La lectura entonces es que la familia de Sor Juana viene de las Canarias, pero nadie vivía en las Canarias. Bueno, los europeos que vivían en las Canarias venían de Europa, venían de España, venían de otros lugares. Entonces, María Ramírez dice que va con su hija Laura Mayuela, casada con un Damián Azuaje. Entonces, ¿cómo que Azuaje? Entonces hay que irnos al origen del Azuaje, que está variado el nombre, y resulta que el Azuaje pues no viene de España, viene de Génova. Entonces estamos apuntando de otra manera, y el niño y la hija Laura, su esposo se vino a las Indias, América, dicen, y luego ella vino con sus dos niños. Entonces, se supone que es uno el papá de Sor Juana. Yo no estoy segura, yo pienso que por lo pronto la investigación va muy despacio. Imaginemos que la mamá de Sor Juana tenía como 20 años cuando conoce al papá. Si uno de los dos niños que vienen a la Nueva España es su papá, el señor tendría 60 años. Se me hace muy difícil pensar que para el siglo XVII, 1648-49, un señor de 60 años tenga como compañera a una persona de 20 años, ¿sí? Podría ser, pero por lo pronto yo lo veo difícil. Bueno, podemos seguir hablando y está aquí el tríptico teatral. Yo tengo más cosas que decirles, pero a lo mejor hacemos preguntas. Yo a mis alumnos les digo, preguntas las que quieran. No porque sepa, sino porque las quiero investigar. Entonces, por lo pronto, hay más cosas, pero por lo pronto aquí me quedo para que podamos conversar y podamos comentar también la ponencia de Susana. Muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a dar apertura para los que quieran preguntarle aquí a la doctora Susana y a la doctora Sara Potterrera. Que todo está clarísimo, que quedó clarísimo. Sí, sí. Bueno, pues primero que nada quiero felicitarlas, ha sido una mesa espléndida, hemos aprendido mucho y mi pregunta es para Sara, o más bien es un comentario, que realmente me asombra lo que se ha avanzado en los estudios sobre la vida de Sor Juana y sobre su forma, su capacidad creativa con todos estos documentos que han surgido. Tenemos prácticamente un ejército, bueno, un pequeñito ejército de investigadores que nos han mostrado, nos han dejado ver nuevos documentos. ¿Nos podrías hablar de ellos? O sea, de esos nuevos documentos que han salido a partir de los años, no sé, Sí. 90 creo, ¿no? Sí, a partir sobre todo, cuando Sor Juana, hay un aniversario más de su muerte, en el 95, Elías Trabulce encontró un documento así en una exposición de la Ibero en México. Estaba el documento y nadie lo veía, así como la carta robada de Edgar Allan Poe, nadie lo veía. Y era un documento donde declaraba una situación del momento. Cuando se publica el documento, que le dio algunos dolores de cabeza. Elías Trabulce supone que era Sor Juana la Serafina de Cristo, que es la carta de Serafina de Cristo. Elías Trabulce se equivocó en la atribución, o que aseguró que era Sor Juana, pero si no hubiera sido por ese hallazgo de la Serafina de Cristo, no sabríamos que cuando se publica la Carta Atenagórica en Puebla, y ustedes saben la Carta Atenagórica de qué se trata, no hubiéramos sabido la reacción. No hay por parte de la Iglesia más que unos cuantos que atacan a Sor Juana. Aparte de la carta del padre Núñez, que se encuentra una copia escrita a 2 manos aquí en Monterrey, y que todavía quienes dudan de que sea de Sor Juana, no hay nada que indique que la persiguió la Iglesia. Podemos también hablar de eso. A partir de la Serafina de Cristo salen unos cuantos documentos, y en Perú, que también menciona Sor Juana, van a aparecer copias de 2 documentos de la situación que está pasando cuando Sor Juana publica su carta atenagórica. Un martes en la tarde, un 9 de enero de 1691, un señor llega a su casa, que es un notario, y le dicen que este folletito que él conteste porque es una crítica al padre Vieira. ¿Sí quieren que yo diga eso? ¿Sí? ¿O nos vamos ahí en petit comité? Nos vemos en el desayuno a las 6 de la mañana. Bueno, el caso es que aparece ese documento y es muy bonito, es una defensa de Sor Juana. Luego yo me encontré documentos donde está la firma de él que trabaja con números, y Sor Juana también trabaja con números, ¿sí? Sor Juana, recuerden que levanta la economía del convento, además da dinero al interés. Sor Juana presta dinero y además gana con lo que presta. Es una poeta rica y famosa. Me dijo David Huerta, ya no voy a poder decir que porque soy poeta soy pobre, ¿sí? Sor Juana era rica y famosa. Bueno, y sale un documento que analiza un documento que fue feroz contra Sor Juana, que es el documento del soldado, la fe de erratas. Entonces es un documento que golpean a Sor Juana y tiene unas cuantas respuestas nada más. Lo que a mí me llamó mucho la atención, y seguramente algunos de ustedes saben, que en Puebla hace unos cuantos años salieron tres documentos. Manuel Fernández de Santa Cruz, su ilustrísima, así cuando dice Sor Juana, muy ilustre señora, mi señora, así con toda la ironía de Sor Juana. Fernández de Santa Cruz no atacó a Sor Juana. Entonces esos 3 documentos, uno es la copia del prólogo de Sor Filotea a la carta atenagórica. La otra es Sor Juana le dice que pues la está atacando el soldado, que qué hace, y le dicen, usted no haga nada, quien esconde su nombre es un cobarde, usted no haga nada. Y me han dicho que usted está aprendiendo griego. Monja, le dice, usted está enferma, tiene su salud muy delicada, ya no estudie griego, ya los romanos los tradujeron, usted enseñe teología, usted enseñe política, enseñe mística. Entonces, yo creo que con quien pudo dialogar Sor Juana es precisamente con Sor Filotea de la Cruz. Claro que disfrazados de mujer para
pues porque lo decidieron así, digamos. Sí han salido otros documentos que pues yo acabo de recibir esos, yo no los encontré, me los acaban de dar, ¿sí? Que son copias en relación con la genealogía de Sor Juana, ¿sí? Entonces, como que hay un grupito que nos estamos compartiendo documentos, y en la investigación, si no hay pasión y no hay disciplina, pues no pasa nada, ¿sí? Entonces, hay una serie de documentos que están saliendo que sí están cambiando el panorama. Y hay detallitos. Ahí Maricruz me recordaba ayer que cuando vemos que la persona que da la dote para que Sor Juana se haga monja no es el padrino que habían dicho toda la vida, Diego Velázquez de la Cadena, sino que es alguien que nace en Mérida, claro que dice Mérida, Campeche, y que su familia viene de Cuba y ella es de Las Palmas y el papá es de Sevilla, ¿sí? Entonces es muy interesante todo lo que está ocurriendo, y llega aquí este señor que va a ser barbero de la Santa Inquisición y que va a decir, sí, porque la Inquisición era una institución más, ahora se llaman de otra manera, son más corruptas tal vez, no lo sé, pero tenían su trabajo claro, oscuramente claro, claramente oscuro, no sé. Entonces, doctora López de Mariscal, sí están saliendo documentos que están cambiando lo que creíamos de Sor Juana. Fue atacadísima por la iglesia, ¿dónde es el papel? ¿Sí? ¿Dónde? Entonces, la documentación ya no puede ahora seguir con lo que dijo en un momento Antonio y Marta Lilia, que eran ¿sí? Fantaseos, ¿sí? Ahora tiene la cosa que ir con seriedad respecto a los que nos interesan la vida y la historia. Alguien me dice, a mí no me importa si Sor Juana iba al baño a las 7 de la mañana. A mí sí, le dije, ¿sí? El chisme actual me da flojera, el chisme de la época de Sor Juana me encanta, ¿sí? Y a qué hora se iba. Y entonces uno empieza a reunir todo lo que ese quehacer, entonces se va haciendo una historia cotidiana metida en un mundo de monjas. Y algunas monjas, fíjense, se dice que Sor Juana era hija natural, que no la querían bastarda, ahí en la película. Resulta que a mí me gusta mucho Sor Juana, sí, hija legítima. Pues hay una persona, Juan Caballero, que es su primo político, se casó con su prima que da la dote, se dice hijo legítimo de matrimonio legítimo. Entonces Sor Juana era hija legítima. Lo más seguro es que no haya habido matrimonio legítimo, pero legítima ella. Y si nos tuercen la mano, yo digo hija legítima de Isabel Ramírez, de su madre. En la acta de profesiones, en el libro de profesiones, me he estado fijando que casi todas las monjas primero dicen fulanita, hija del señor y luego de la señora. O si no, dicen hija de… Ellas se dicen, no nombran a los papás, al papá ni a la mamá, en fin. Y hay 2 actas donde primero nombran a la mujer y luego al papá, primero a la mamá y luego al papá. ¿Sí? Un acta muy anterior y uno que es Sor Juana, cuando su sobrina va a profesar, nombra primero a su hermana, que tampoco se casó, y luego nombra al papá, que quién sabe por dónde anda. Entonces, todo eso cruzando es como, yo digo que es fascinante. ¿Sí? Hay más documentos, sí, Blanca, sí, hay más. Bueno, muchísimas gracias por las 2 conferencias interesantísimas. Sara, aquí está escrita la palabra mestiza y tú en algún momento dado dijiste que era muy importante. ¿En qué momento se empieza a usar esto de mestizo? Porque ahora hay en otro ámbito de discusión esto de qué es un mestizo y cómo se consideraba en ese momento esto del mestizaje. Posiblemente era un uso, yo no sé, es buena como lingüista. Es más, tú nos vas a ayudar a ver en qué momento, ¿sí? A mí me llaman o gachupines, ¿sí? En un momento, para los gachupines que empiezan allá en los empeños de una casa, empiezan a chiflar y se va a ahorcar y que no se ahorque, que se lo va a llevar la Inquisición, ¿sí? De una obra de teatro contemporánea de Sor Juana. Pero es buena pregunta. Se usa la palabra, yo no sé a partir de cuándo se usa la palabra. Lo de soldada me gustó mucho. Lo de mestiza… Y cuando dice que es una hecha a 2 manos, una hecha a 2 manos, por un ingenio y por un trapiche. Entonces, forzando un poco a lo mejor el texto, el trapiche no es otro instrumento, el trapiche es ese material, esa criba, ese procesamiento de la caña de azúcar, ¿cómo se llamarían? Molienda, ¿sí? El momento en que se muele. Pero buena pregunta, eso hay que verlo. Muchas gracias.
¿sí? Por estar acabada a retazos. Y si no tuvo traza, dice tuvo trazos, ¿sí? Es larga la comedia y todo el mundo está aburrido. ¿Algunos? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por esta mesa que ha sido fabulosa. Es un gusto tenerlas aquí con nosotros. Y mi pregunta en realidad va un poquito para las dos, pero estaba pensando en el comentario que había hecho Susana con respecto al tema de este elemento de la representación de los distintos continentes. No sé si ha pensado trabajar un poco… Son 4. Sí, los 4 continentes, perdón. De los 4 continentes. Entonces, y sobre todo ese tema de la representación de Neptuno. No sé si ha pensado complementarlo quizás con algunas cartografías, porque hay cartografías en las que aparece, por ejemplo, la figura de Felipe II como Neptuno dominando las aguas y después la representación alegórica de los continentes con una Europa desnuda y enjollada, mientras que la representación de América o de los otros continentes conquistados aparecían desnudas, ¿no? Muchas veces América, pues eso, con las plumas, como una especie de Amazonas. Entonces, quizás ese sería el comentario. Y para las dos, pero quizás más para Sara, si nos podría comentar un poquito más cómo representa Sor Juana al personaje del negro, porque ambas han hablado de cómo en distintos textos se representa al negro de distintas maneras, ¿no? Entonces, si nos pudiesen comentar un poquito más sobre ese tema o sobre textos en que Sor Juana menciona este tipo de personajes. Muchas gracias. Bueno, Góngora tiene villancicos, es consabido, ¿verdad?, que Góngora tiene villancicos de negros y bueno, entonces lo original a mí me parece de los villancicos de Sor Juana no solamente que son de motivos negroides, pero también agrega los tocotines cantados, ¿verdad?, que no aparecían en los villancicos españoles. Y esa lengua es muy interesante porque es como quien dice antecedente, ¿verdad?, de la poesía negra contemporánea, ¿verdad?, de Nicolás Guillén, búscate plata, porque así, y a ese lenguaje negro, español negro, se le llamaba bozal. Y es curioso, en uno de los actos sacramentales de Calderón, sin embargo, se usa la frase indio bozal. No dicen indio bozal, cosa que a mí me ha extrañado mucho porque bozal era la manera de describir el español hablado imitando a negros, ¿verdad? Pero eso ya lo hace Góngora, Entonces, de todos modos, no todo lo que hace Sor Juana o gran parte de la poesía es por Góngora. Estamos en una sociedad variopinta. Y Sor Juana tiene villancicos donde mete vasco, vete ahí tenemos un vasco ahí proclamando a Sor Juana, ¿sí? Mete náhuatl y mete varios registros lingüísticos. Es más, en sus sonetos satírico burlescos dice: yo nunca he compuesto una copla indecente. Habría que pensar que en qué consiste la indecencia, ¿sí? Porque también cambia el término de época. Habla en los villancicos satírico burlesco, es la más indecente de todas. Es más, en los sonetos, hay un soneto en el que falla y pareciera que falla adrede, ¿sí? Porque todo está fallado ahí. Entonces, la riqueza que está en su poesía con todos los antecedentes que tiene. ¿Y cómo se entera ella de Góngora y de Calderón? ¿Por dónde y cuándo llegan los libros? ¿Sí? ¿Sí? Yo me imagino los libros que llegan, hay unas partes de la Inquisición que hemos trabajado con comedias perseguidas por la Inquisición, hay unas muy interesantes, hay cosas que pasan, que alguien le va a festejar a Nicolás su cumpleaños. ¿Cuándo es? El 12 de septiembre, entonces va a ser una comedia casera y va un inquisidor furioso, va a denunciar la comedia y se las quitan completamente. ¿Y quiénes son los actores? Pues el campanero de la iglesia, el tendero de la esquina, la señora que vende camotes, no sé. Entonces es una cuestión popular no intencional, o sea, no se lo propone, sino que es así. Entonces sus registros son muy variados y el tratamiento del personaje lo hace en un nivel, digamos, democrático, como es la loa del divino Narciso, ¿sí? Son como principios, es una propuesta como el Neptuno alegórico, que como dice Beatriz Mariscal en un trabajo, tanto para el que no sabe leer y escribir lleno de colores, como para el que habla latín o lee latín o está formado, ¿sí?
Entonces la riqueza suya, ¿sí?, con toda esta cuestión de su entorno más todo lo que lee, ¿sí?, entonces logra hacer el prodigio de su escritura sin dedicarse a eso, porque Sor Juana está ocupada en otras cosas. Lo dice en un romance: nocturna mas no funesta, de noche mi pluma escribe. Está ocupadísima durante el día. Le dice al virrey: cuando usted vino a verme en la mañana, yo estaba ocupada, discúlpeme, era el 24 de diciembre, cumpleaños del virrey. Que por cierto, el virrey al que la dio a conocer en España, no hemos encontrado un poema que se le dedique a Mancera, ninguno. A ver, Susana. Sí, lo que yo quiero siempre enfatizar, ¿verdad?, es que Sor Juana escribe para ganar prestigio, no solamente para expresarse personalmente, ¿verdad?, y para manifestar la sociedad de entorno. La va a incluir, pero ella se dedica, como los poetas escriben para los poetas, ¿no es cierto? Sor Juana escribe para las autoridades culturales, digamos, para las figuras que la van a alabar precisamente, no forzadas por la condesa de Paredes. Entonces, Sor Juana, claro que va a incluir su entorno, pero ella escribe, ¿verdad?, siguiendo las pautas canónicas que va precisamente, y es lo que digo, a modular, ¿verdad?, va a ir más allá, pero por eso es que impresiona en España, porque reconocen que sabe, que sigue el canon, ¿verdad?, que sabe. Y lo he escrito y lo he publicado, ¿verdad? Precisamente en mi ponencia hablo de que no es americanista, incluye elementos americanos, pero no es ista. Y entonces en la loa al Divino Narciso, hay que recordar lo que eran los autos sacramentales y cómo se presentaban en Madrid con unas danzas, aludía a eso un poco, ¿verdad? Eran unas danzas multiculturales, de negros, de indios, de húngaros, de todos tipos de nacionalidades, con danzas estilizadas, claro, estilizadas, con maestros de danzar, y hasta los pasos ya se conocían de qué nacionalidad eran, digamos, ¿verdad? Entonces Sor Juana va a agregar algo muy especial. Los indios que ella va a incorporar no son los indios estilizados de las danzas de los autos sacramentales en las calles de Madrid, ¿verdad?, que al pueblo los entretenían, pero nunca habían visto las danzas. Sor Juana va a escribir para un público en la Ciudad de México que ve esos tocotines, porque se los traen de Huejotzingo para distintas celebraciones, o se los traen de acá. Entonces ella no va a utilizar en la loa, que es pública, callejera, ¿no es cierto?, en plaza, va a incluir unas danzas auténticas que todos conocen, pero entra eso. A mí me gusta el equilibrio, me gusta pensar que Sor Juana incluye su entorno, pero está siguiendo también las pautas oficiales, las pautas de los cánones, porque así impresiona a los que la van a apoyar, porque el pueblo popular ahí no la va a apoyar, se va a entretener con ella, pero ella no escribe para ellos, ella escribe para las autoridades culturales. Otra cosa quería decir, ¿cómo? Ya se acabó el tiempo. Bueno, yo creo que hay que mantener un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio de que Sor Juana respeta e incorpora y modifica el canon, y al mismo tiempo va incluyendo sus raíces americanas, pero dentro de ese marco que los europeos entonces van a maravillarse con ver. Y el que la alaba dice: me parece que estoy leyendo algo muy conocido pero distinto, lo dice en… Qué ganas de quedarnos. Espérenme, escribe porque él tiene el genio de la escritura, ¿sí? Y no estoy segura, pero bueno, nos vamos a ir y ella y yo vamos a seguir conversando. Un apunte más. Primero sueño, yo quisiera saber cuál en la poesía española es el antecedente de este poema de búsqueda del conocimiento. A ver, espera. Es que el poema más largo, y esto no sea, claro, son las soledades, se ha dicho, las soledades es por el conocimiento. Bueno, hay el poema más largo en España, antes del Primero Sueño, es de Calderón. Claro, tiene un motivo religioso que es muy distinto, pero tiene unas cosas muy interesantes. Habla sobre el silencio, tiene varias estrofas sobre el silencio, que es algo muy importante para Sor Juana, ¿verdad? Y también a Calderón, en cierta manera, padece la situación de Sor Juana, que es que se le ordena que escriba autos, y que por otro lado se le está impidiendo que sea capellán de los Reyes Nuevos
en Toledo porque escribe autos. Y entonces él dice, ¿verdad? Si es malo, no se me pida. Si es bueno, no se me obste, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, y Sor Juana estaba al tanto de esas cosas también, o sea que ella tenía las noticias de España. Bueno, yo quiero, si quieren, apagamos los micrófonos y los que quieran que se queden con nosotros discutiendo esto. Sí. Muchas gracias a Susana Hernández Araico y a Sara Poterrera.